Estimadas amigas y amigos, qué placer saludarles. Estamos continuando, como fue la promesa desde el principio de esta serie de 3 reportes especiales sobre el impacto ambiental de los centros de datos. En este capítulo 3, debemos considerar que para mantener la trayectoria de alto crecimiento a largo plazo de la industria de los centros de datos y satisfacer las crecientes demandas de computación en la nube, el aumento correspondiente del consumo de energía y las emisiones de carbono del sector debe de gestionarse de manera 100% ecológica. Computación en la nube ecológica, centros de datos y tecnología. A medida que más empresas migran de centros de datos tradicionales en las instalaciones hacia alternativas de computación en la nube, la tecnología verde presenta una oportunidad importante para que estas organizaciones eviten las costosas emisiones de carbono, tanto para su negocio como para nuestro clima. La computación en la nube verde involucra a un proveedor de servicios en la nube que opera bajo los principios de reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono, al operar todos sus centros de datos y de terceros con electricidad 100% renovable de fuentes de energías, incluyendo la eólica y la fotovoltaica solar. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se estima que los centros de datos, incluidos sus 48 millones de servidores, consumen 238 terawatts hora de electricidad al año. A nivel mundial, esto significa que los centros de datos representan alrededor del 2% del consumo de electricidad actualmente y el 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dado que el mercado de la computación en la nube sigue creciendo a un promedio de crecimiento anual compuesto de más del 15%, es fundamental que el consumo de energía y las emisiones de carbono de los centros de datos se gestionen utilizando enfoques y tecnología ecológicos. ¿Qué es la computación en la nube verde? Es la práctica de un proveedor de servicios en la nube que opera bajo los principios de reducción del consumo de energía y las emisiones de carbono al operar todos sus centros de datos y de terceros con electricidad 100% renovables de fuente de energía. A su vez, ayudan a sus propios clientes como nuevas empresas y grandes empresas a reducir su consumo de energía y sus emisiones de carbono al poseer y administrar los recursos informáticos de almacenamiento y de redes que brindan servicios neutrales en carbono. Como ejemplo, Google Cloud invierte energía renovable para igualar la electricidad que usa en todas sus operaciones, lo que significa, por ejemplo, que su cliente TELUS, un operador inalámbrico en Canadá, puede operar cargas de trabajo en Google Cloud que se corresponden con las compras de energía renovable del propio Google. Como resultado, la huella de carbono operativa de TELUS al operar cualquier carga de trabajo en Google Cloud es cero, lo que reduce sus emisiones de carbono de alcance 2 y alcance 3. Además, al trabajar con Google, TELUS recibe el beneficio de economías de escala al usar menos electricidad. Emisiones de carbono de alcance 1, 2 y 3 en centros de datos. En Scope 1 reduce emisiones desde los sitios sencillos o unitarios en cuanto a la generación de diésel y refrigerantes. El Scope 2, de manera indirecta, alcanza las metas de energía en los data centers utilizando energía 100% renovable. El alcance 2 es en la cadena de valor que dirige al carbón, se refiere al carbón y al suministro de la cadena de valor. Con este fin, el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, destacó recientemente que la sustentabilidad es un factor clave en la decisión de una organización de migrar cargas de trabajo de un entorno local a una nube verde. A medida que las organizaciones analizan un marco de tiempo de varios años en sus compromisos de sustentabilidad, estamos viendo mucho interés en el hecho de que operamos una nube verde. Hemos sido neutrales de carbono desde el año 2007, desde hace
16 años. Ya sea Unilever o varias otras organizaciones nos han visto con una gran fuente de interés en las que los ayudamos a cumplir también con sus objetivos de sustentabilidad. Beneficios de la computación en la nube verde. La computación en la nube brinda beneficios ecológicos en comparación con los centros de datos locales, al reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono de 4 maneras principales: eficiencia de energía y enfriamiento, mejor utilización de los servidores, eficiencia del hardware y adquisición de energía renovable en condiciones más óptimas. En general, por ejemplo, Accenture afirma que las migraciones de los centros de datos locales a la computación en la nube verde pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono en 59 millones de toneladas por año, lo que equivale a sacar 22 millones de automóviles de las carreteras a nivel mundial. Eficiencia del uso de la energía en la nube frente a los centros de datos tradicionales. El consumo de energía para los centros de datos generalmente se mide utilizando una métrica de eficiencia, como ya hemos visto a lo largo de estos 3 reportes especiales, conocido como PUE. Específicamente, el PUE es la proporción de la cantidad total de electricidad consumida por un centro de datos, incluyendo la distribución de energía y el enfriamiento, a la cantidad de electricidad entregada a su equipo de la tecnología de información, como ya hemos visto, siendo la óptima una métrica más cercana a 1. Como se muestra a continuación, los proveedores de servicios en la nube como Microsoft Azure, Google Cloud y Alibaba Cloud informan un PUE sustancialmente más bajo, en el rango de 1.10 a 1.25, en comparación con el centro de datos promedio, que logra solamente un PUE de 1.55 según la encuesta global de centros de datos realizada por el Uptime Institute. Incluso el operador de centros de datos de colocation más grande del mundo, Equinix, solo logra un PUE promedio anual de 1.48 en su cartera global. Además, Equinix espera lograr un PUE de solo 1.45 menos para la construcción de sus más recientes centros de datos ecológicos. 2 ejemplos de cómo la computación en la nube logra una potencia superior y una eficiencia de enfriamiento son, en primer lugar, el aprovisionamiento dinámico. En segundo lugar, el arrendamiento múltiple. ¿Qué es el aprovisionamiento dinámico? Los recursos de computación en la nube se pueden escalar dinámicamente para hacer coincidir la capacidad de los servidores con la demanda real, lo que reduce el aprovisionamiento excesivo de equipos de TI. Por el contrario, los centros de datos en las instalaciones físicas suelen estar sobredimensionados con equipos de TI activos para garantizar que se satisfagan las demandas comerciales máximas. Tenencia múltiple o arrendamiento múltiple. La computación en la nube atiende a múltiples usuarios al mismo tiempo, lo que agrega y aplana los patrones de demanda. Por lo tanto, la nube requiere menos capacidad incremental para satisfacer la demanda máxima general en comparación con los centros de datos físicos a nivel local. Al agregar la demanda con otros clientes, proveedores de servicios en la nube, las empresas pueden compartir y utilizar los recursos de manera más eficiente. Al utilizar los recursos de manera más eficaz, la computación en la nube ofrece una mayor eficiencia energética y de enfriamiento. Computación de los servidores. La computación en la nube utiliza la virtualización, lo que permite que menos servidores en general se operen a altos niveles de utilización para satisfacer la misma demanda del usuario final. Por el contrario, las implementaciones de servidores en centros de datos físicos a menudo logran una utilización promedio baja de solo el 10 al 15% de la capacidad total. Como tal, las tasas de utilización del servidor en la computación en la nube resultan varias veces mayores que en las implementaciones típicas en las instalaciones físicas. En general, es más eficiente desde el punto de vista energético operar menos servidores altamente utilizados que una mayor cantidad de servidores con niveles de utilización bajos. La virtualización es una tecnología de nube verde.
porque su eficiencia energética superior conduce a un menor consumo de energía. Además, operar menos servidores finalmente da como resultado la creación de menos desechos de equipos eléctricos y electrónicos, también conocidos como desechos electrónicos. Finalmente, se puede alojar una cantidad menor de servidores en una instalación con un espacio de piso general más pequeño, lo que significa una reducción en el tamaño de un centro de datos. Ciencia del hardware. La computación en la nube se lleva a cabo en grandes centros de datos de hiperescala, con capacidad de energía considerables, que tienen la capacidad de optimizar la eficiencia del uso de energía para resultar ecológicos. A su vez, los proveedores de servicios en la nube pueden implementar su hardware, incluidos servidores y equipos de red, de manera mucho más eficiente. Dado que los centros de datos en la nube tienden a ser edificios grandes y estandarizados, el hardware más nuevo y más eficiente se puede optimizar a escala para los proveedores de servicios en la nube. Esto conduce a una mayor longevidad, modularidad y circulación del hardware, todos componentes clave de la eficiencia. De energía renovable. Los proveedores de servicios en la nube utilizan una combinación de energía renovable superior, como la eólica, la fotovoltaica y la hidroeléctrica, que los centros de datos físicos locales, lo que minimiza su huella de carbono. Dada la escala y sofisticación de estos proveedores en la nube, están mejor posicionados para emplear dos mecanismos principales para adquirir energías renovables: abastecimiento directo, ubicar sus centros de datos adyacentes o cerca de fuentes de energía renovables como parques eólicos y solares; asociaciones, usos de acuerdo de compra de energía PPA, acuerdos de compra de energía virtual BPPA y certificados de energía renovable para aumentar su combinación de energía renovable. Dos factores clave permiten a los proveedores de servicios en la nube adquirir energía renovable más fácilmente. En primer lugar, los proveedores de servicios en la nube suelen ser los únicos arrendatarios dentro de sus centros de datos. En segundo lugar, los proveedores de servicios en la nube tienen la capacidad de ubicar los sitios de sus centros de datos cerca de fuentes de energía renovables. Migrar la informática local a la nube ecológica. Estudios recientes de Amazon Web Services, Microsoft Azure y Alibaba Cloud muestran que la migración de un centro de datos local a la nube pueden generar beneficios ecológicos que van desde una reducción de menos 50 a menos 80% en el consumo de energía y menos 70 a menos 90% de disminución en las emisiones de carbono. A continuación se describen más detalles sobre los beneficios de estas migraciones a la nube. Amazon Web Services, el informe técnico mostró que la mayoría de las empresas experimentarían una reducción del 80 al 93% en su huella de carbono si se mudaran a Amazon Web Services, si bien incluso el 10% de las organizaciones más eficientes aún recibiría una reducción del 72% en su huella de carbono al pasar a Amazon Web Services. Microsoft Azure. El estudio mostró que Azure Compute es entre un 52 y un 79% más eficiente energéticamente que los equivalentes de cómputo implementados en los centros de datos tradicionales a nivel local. Si bien Azure Storage es entre 71% y un 79% más eficiente energéticamente que los equivalentes de almacenamiento implementados en centros de datos locales, Alibaba Cloud, la investigación mostró que los clientes en China pueden evitar el 85.5% de sus emisiones informáticas si se trasladan a Alibaba Cloud desde los centros de datos locales, en gran medida impulsados por la eficiencia de los centros de datos propiedad de Alibaba. Específicamente, los mayores ahorros de carbono provienen de la mejora de la eficiencia de uso de energía PUE y la reducción del consumo de energía de los servidores durante la fase de utilización de su centro de datos. Centros de datos ecológicos. Si bien
el modelo comercial de computación en la nube impulsa una serie de eficiencias ecológicas. El centro de datos físico que albergan sistemas informáticos, servidores, enrutadores, dispositivos de almacenamiento de datos y equipos de comunicaciones también contribuye significativamente a reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono. Las iniciativas de centros de datos ecológicos se pueden dividir en 5 categorías principales: edificios ecológicos, energía renovable, eficiencia energética, gestión de agua y aguas residuales y gestión de residuos. La gestión de residuos para centros de datos ecológicos se centra en la prevención y el control de la contaminación, incluida la reducción y el reciclaje de residuos. En particular, la cantidad de desechos de equipos eléctricos y electrónicos, también conocidos como desechos electrónicos, el cual representa 2% de la basura en los vertederos de Estados Unidos, pero el de 70% de sus desechos tóxicos en general. Como tal, es importante evitar los desechos electrónicos. Con este fin, los centros de datos ecológicos pueden pasar del uso de un sistema de alimentación ininterrumpida UPS estáticos a un UPS dinámico, lo que reduce la carga ambiental causada por el reciclaje de las baterías del UPS estático. Además, los principios de la economía circular, de reducir, reutilizar y reciclar, son importantes cuando se consume hardware del centro de datos, que termina como desechos electrónicos. Residuales. El agua es un componente clave utilizado en los sistemas de enfriamiento de los centros de datos. Por ejemplo, en 2021 los centros de datos de Facebook, Meta Platforms, contabilizaron más de 3.400 millones de litros, 3.4 millones de metros cúbicos de extracción de agua, de acuerdo a esta tabla que en total hizo esta sumatoria. Estimadas amigas y amigos, pues hasta aquí esta serie de 3 reportes especiales en donde consideramos el impacto ambiental de los centros de datos a nivel global en nuestro planeta. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos con la revisión de más temas de acuerdo a lo que nos han solicitado en nuestras diferentes redes sociales, lo cual agradecemos mucho. Nos vemos la próxima semana.